Espero estén muy bien. Bienvenidos a otro video más de Reflexiones Modernas. En esta ocasión quisiera reaccionar a un video que miré hace poco de un canal muy famoso que se llama The Wild Project, y luego ahí en su canal tuvo una sesión con otras dos personas que también tienen canales muy conocidos. Uno se llama Enric, de Adictos a la Filosofía, y quisiera aprovechar esta ocasión para expresar una opinión acerca de lo que él está diciendo, ¿no? Y bueno, vamos al video. ¿Cuál es el argumento para ti, que tú crees en Dios, más difícil de rebatir de un ateo? Yo diría que es el problema del mal, y que siempre lo ha sido, el problema del mal. Porque tú tienes la concepción de un Dios benevolente. Claro, ahí entramos en un problema. ¿Y por qué benevolente? Ahí te sabes, ¿por qué tiene que ser benevolente? Yo creo que hay tres opciones, ¿no? O que sea malévolo, o que sea indiferente, o que sea benevolente, ¿no? Son las tres opciones. La de que sea malévolo, yo creo que te da muchos problemas, ¿no? Porque a lo mejor es el genio maligno de Descartes y nos está generando ilusiones y en realidad no estoy hablando con nadie, sino que es toda una ilusión que me está generando. Esa y tal. Es la del informático que está en su cuarto con un donut que ha creado la realidad. Es esa. Exacto. La de que es indiferente, para mí no explica la realidad que observamos, como decía, ¿no? Porque me parece que un Dios que fuera indiferente no produciría con mayor probabilidad pues un mundo como el que veo, ¿no? Sino que, pues bueno, le daría básicamente igual, ¿no? Entonces me queda la de benevolente. Yo entiendo que la de que sea bueno entra un poco en tensión con la experiencia humana del mal, ¿no? Hombre, la de millones de personas que sufren, claro, ¿no? El mal y el sufrimiento, exacto. Bueno, para mí el problema del mal no es ningún problema. ¿Por qué? Porque, como he dicho en otros videos, como mi manera de ver las cosas es que tanto el bien como el mal no existen, son simplemente dos cosas con el que llamamos los extremos de la realidad, es decir, izquierda o derecha. Entonces, hablar de un ser que lo domina todo, que lo controla todo, que está en todo lugar, pensar que solamente está del extremo del bien y no está del extremo del mal, pues es contradictorio, ¿no? Pues entonces no sería omnipresente. Entonces no sería todopoderoso. Entonces lo que entra en conflicto con el mal es el personaje del Dios cristiano o el personaje del teísmo tradicional o como le quieran llamar. Ese personaje es el que entra en conflicto. Pero a mi manera de ver las cosas, yo no creo en Dios, pero sí creo que hay algo que sostiene el universo. Entonces los creyentes sacan a Dios de la ecuación del universo. Es decir, Dios creó, siempre ha existido, se sostiene por sí mismo. Él creó el universo. Entonces yo creo que el universo es en sí todo. Y lo que la gente le llama a Dios es la interpretación que el ser humano con el tiempo le ha dado al universo. Entonces para mí Dios, o lo que la gente le llama a Dios, es el universo, es la materia, es la energía, la materia-energía. Pero para mí esta materia-energía tiene una conciencia. No, yo no veo, digamos, no es que no quiero decir Dios, porque cuando digo Dios inmediatamente la gente ya está programada para pensar en el Dios cristiano o en el Dios de su religión, pero yo no me quiero referir al Dios cristiano ni al Dios de ninguna religión, sino a aquello que sostiene el universo, aquello que hace que los planetas estén girando, aquello que hace que los átomos estén funcionando, aquello que hace que haya vida, ¿no? Aquello que provoca que todo esté como está, ¿no? O sea, no puede nada más estar así sin nada, tiene que haber algo que le esté dando la pila, que le esté dando la energía, ¿no? Y a mí me parece que ese algo no es ni de cerca lo que los creyentes llaman su Dios, o el Dios cristiano, o Jehová, ¿no? O Jesús, ¿no? O Yahvé, o como sea. Para mí lo que sostiene el universo, que no tenemos todavía idea qué es o cómo es, hemos tenido un poquito de contacto a través de lo que le llaman espiritualidad, ¿no? Pero que realmente lo que es que nos ponemos en contacto con la energía del universo, y eso nos hace pensar, me pongo en contacto con Dios. Entonces es eso que no creo que sea un ser, un individuo, así, alguien sentado en un trono, ¿no? Que dicta las cosas, que está mirando, que tiene ojos, que tiene manos, ¿no? Que tiene cabeza. No, para mí lo que sostiene el universo es el mismo universo, se sostiene a sí mismo. Y a través de su energía y a través de su masa que está en todos lados, esto tanto es bueno como es malo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi mano izquierda, tengo mi mano derecha, ¿verdad? Todo está hecho en dualidades. Entonces pensar que aquello que sostiene el universo solamente es bueno y benévolo no se me hace congruente. Él dice que solamente hay tres opciones, que es el Dios malévolo, el indiferente y el benevolente. Hay tres opciones, ¿no? O que sea malévolo, o que sea indiferente, o que sea benevolente, ¿no? Y para mí no es ninguna de esas, es las tres. Porque tanto es bueno
como es malo, y no es ni bueno ni malo, simple y sencillamente es parte de la realidad. Te puedes poner en contacto con la energía del universo, pero esa energía del universo no se maneja como nos manejamos nosotros. Es que se nos enseñó tanto a tener un concepto tan antropomorfizado de Dios, como si él fuera un superhumano, ¿no? Como un humano poderoso, ¿no? Con las mismas emociones que tiene el ser humano, con la misma capacidad de amar, con la misma, digamos, como una especie de superhumano, ¿no? Tenemos tanto ese concepto metido, queremos meter la realidad del universo dentro de ese concepto, pero no cabe. ¿Por qué? Porque no es así. O sea, nosotros somos una pequeña parte del universo y pensar que querer meter a lo que sea que existe en el universo dentro de nuestros paradigmas y dentro de nuestros razonamientos humanos y querer hacerlo como humano, para mí es algo contradictorio, es algo equivocado. Entonces, el problema del mal no es un problema. ¿Por qué? Porque se entiende que tanto hay bien como hay mal en el universo y ya. Y lo que sostiene el universo, el mismo universo, pues tanto es bueno como es malo. Tanto cosas pasan positivas como negativas. Simplemente son maneras en las que nosotros interpretamos la realidad, pero es las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros a veces somos buenos, a veces somos malos, a veces manifestamos bondad, a veces manifestamos cosas malas, a veces pensar que algo solamente se tiende para un solo lado es contradictorio. Lo que saca usted en el universo, para mí, tanto es malévolo como benigno y también como indiferente. Cosas que pasan y simplemente son las consecuencias de lo que cada quien hace y ya, ¿no? Lo único que puede intervenir es que a veces sentimos que algo nos da una chispa, no hagas eso, o dale por aquí, o dale por allá. Y ya depende de nosotros si tenemos la suficiente conexión con el universo para que el universo nos indique para allá o para acá. Pero no va a venir ninguna mano sobrenatural a cambiar las cosas para que sucedan a mi favor. Siempre va a ser el resultado de mis acciones, de mis decisiones. Y eso es la vida, simplemente. Vamos a continuar con el video. Un Dios que fuera indiferente no produciría con mayor probabilidad pues un mundo como el que veo, ¿no? Sino que, pues bueno, le daría básicamente igual, ¿no? Entonces me queda la de benevolente. Yo entiendo que la de que sea bueno entra un poco en tensión con la experiencia humana del mal, ¿no? Hombre, con la de millones de personas que sufren, claro, ¿no? Con el mal y el sufrimiento, exacto. Yo pienso que solamente está encasillando o quieren encasillar a lo que creen a Dios a una sola cosa. O solamente bueno, o solamente malo, o solamente indiferente. Y lo que saca sostiene el universo, que no es ni nada parecido con el Dios cristiano, son las tres. Porque eso es la realidad, porque la realidad se maneja así. No podemos encasillar solamente en una sola cosa, porque hasta será contradictorio para el mismo Dios en el que ellos creen, porque ellos creen en un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo habita, que todo. Entonces, no puedes encasillar a eso, que todo lo puede, que todo lo habita, que es así inmensamente grande, encasillarlo en una sola cosa. Entonces, por lógica, tiene que tener las tres. Tanto es bueno como malo, como que a veces es indiferente. Yo lo veo, o sea, yo veo que esa es digamos, el gran argumento ateo. Yo creo que aquí en filosofía se hizo mucho avance. Desde siempre, digamos, el argumento del mal se presentó de una manera lógica, como diciendo hay una incompatibilidad lógica entre la idea de un Dios omnipotente y bueno y la existencia del mal. En filosofía hubo un tipo que se llamó Alvin Plantinga, que en los años, no sé si 60 o así, escribió un libro, Dios, la libertad y el mal, que básicamente enseñaba cómo realmente no hay una contradicción lógica estricta, ¿sí? Sino que son compatibles las dos cosas desde un punto de vista lógico mientras sea posible que Dios tenga una razón para permitir los males, ¿no? Entonces, a mí el problema lógico no me preocupa tanto, pero entonces queda lo que los filósofos lo llamamos un problema más evidencial de que la realidad del mal como que le resta credibilidad a la hipótesis de un Dios bueno, ¿no? Y yo eso, bueno, lo veo, no sé hasta qué punto es resoluble en el sentido de 100% vamos a resolver esto y nos quedamos tranquilos. Yo veo que hay como una tensión entre sí, existe el mal y eso es difícil de explicar con un Dios bueno, pero existe también un universo como el nuestro y eso es difícil de explicar sin un Dios bueno, ¿no? Entonces hay un poco... La realidad es hostil. O sea, la realidad es como eso. Digamos que las leyes que rigen el universo son tajantes y así son. No hay, digamos que las leyes no tienen compasión, no tienen emociones, no, así son y así son. Si piso algo y hay electricidad ahí, me voy a electrocutar. La electricidad no va a decir, ay, no voy a hacer malo
con esta persona, ¿no? Camino por la calle y no me fijo, me pueden atropellar y las leyes de la física no van a ser condescendientes conmigo. Digamos, cuando tienes hambre o cuando algún animal salvaje tiene hambre, mata para poder alimentarse. Nosotros mismos nuestra supervivencia se basa en matar. Tenemos que matar gallinas, tenemos que matar vacas, tenemos que cortar árboles, tenemos que hacer cosas que podrían ser catalogadas como malas para poder subsistir. Tenemos que cortar árboles, tenemos que utilizar los recursos del planeta y al utilizar los recursos del planeta hacemos mucho daño al mismo planeta y a otras formas de vida. Y así es la realidad. A veces nos queremos sentir buenos porque hacemos un par de obras buenas, sin embargo nuestro diario vivir se basa y se sostiene en que alguien más hizo cosas malas para que yo pueda subsistir. Cuando voy al mercado, cuando voy a, no sé, a una tienda a comprar comestibles, compro una pechuga de pollo, no sé, compro una carne de cerdo, no sé, para poder, cuando me pongo a dieta, como atún o como algún pescado. Tuvo que haber muerte para poder yo, digamos, poder subsistir, ¿no? Entonces el universo en sí, aunque es hermoso a la vista, es hostil. Es la realidad, es hostil. Las formas de vida se sostienen a través de la muerte de otras. Para que haya vida tiene que haber muerte. Sería muy ingenuo, o seríamos muy ingenuos, pensar que lo que sea que sostiene el universo es benévolo. Es algo bueno primordialmente. Porque si eso fuera, digamos que la realidad se manifestaría de una manera distinta. Sin embargo, podemos darnos cuenta que es neutral. No es ni buena ni mala. Entonces lo que yo veo el problema... No hay ningún problema. El problema es cuando nos enseñaron a creer en algo y ese algo no se ajusta a la realidad. Porque se nos enseñó a creer en un ser que tiene ciertas características, todopoderoso, misericordioso, bueno, justo. Y sin embargo la vida no es ninguna de esas. Y luego podemos decir, no, es que es por el pecado. Entonces, ¿qué culpa tienen todos los animales que tienen que morir para que nosotros seamos alimentados, no? Estamos en un lugar en donde la vida se da, pero se da de una manera hostil. Nosotros tenemos que ser hostiles para poder subsistir. Y se busca meter a esta realidad de este ser imaginario que nos enseñan a creer. Se quiere meter en esta realidad. O sea, y es cuando entra el problema, cuando entra el conflicto, que el mal y que las imposibilidades lógicas. Y si Él es todopoderoso, ¿por qué esto? Y si es todopoderoso, ¿por qué esto? Ese es el problema, ¿no? Pero la realidad en sí, que lo que sostiene el universo es tanto bueno como es malo. Es tanto indiferente porque lo que pasa, pasa y ya. Si tú cometes un error, las consecuencias del error te van a alcanzar. Y por mucho que tú creas en que Dios existe y que te ama y que te cuida y que Él es bueno, las consecuencias te van a alcanzar igual. No hay algo que el universo, o sea, nuestra realidad no sostiene la existencia de este ser, porque la realidad es que nuestro universo es hostil. Así es. No hay benevolencia en la ley de la naturaleza. Si te cortas, si no te curas, se te va a infectar y te vas a morir. Si eres imprudente en tu forma de desempeñarte en la vida, te va a alcanzar la consecuencia. No hay ese cuidado. Lo único que existe es que tal vez el universo de alguna forma se comunica contigo. Porque a mí me ha tocado que me pase, que me dice, por aquí no, cuidado, no le des aquí, alto. Y cuando lo haces te das cuenta que puedas haber evitado algo que te aconteciera. Pero siempre tiene que ver con lo que tú haces. No ha existido una fuerza sobrenatural que mueva las cosas a tu favor. Eso no existe. Tensión ahí. Y yo lo que me planteo es que al final quizás no es tan raro que un Dios bueno quiera permitir ciertos males o un mundo en el que temporalmente sea real el mal, porque eso permite que existan bienes de tipo superior, ¿no? Por ejemplo, o sea, nadie podría ser valiente, la valentía no se podría ejercer en un mundo en el que no hubiera ningún peligro. Y bueno, ¿qué pienso de esto que dice él que muy probablemente el Dios en el que ellos creen permite el mal con la opción o con la intención de que a raíz de eso se puedan crear bienes superiores o virtudes, ¿no? Porque dice que si no existieran determinados peligros no existiría la valentía, si no existieran determinados males no podría existir el perdón, si no existieran determinadas cosas no pudiera existir, digamos, virtudes superiores que las que venzan, ¿no? ¿Y qué es lo que pienso de esto? Que esto simple y sencillamente sigue estando en coordinación con el hecho de la realidad que yo te platico, simplemente lo que sostiene el universo, lo que la gente ha interpretado como Dios, simple y sencillamente es tanto bueno como es malo. Son dos extremos de la realidad. Es verdad que pueden existir cosas, valentía que venza
el miedo, etcétera. Pero la realidad es que muchas de las veces existe lo opuesto, que suceden cosas y esas cosas producen que haya bondad y luego viene el rencor y el rencor vence la bondad y se destruyen familias a raíz de eso. Digamos que el miedo venza a la valentía y que a raíz de eso una persona crezca toda su vida complejada o que crezca toda su vida batallando en muchas cosas, en muchos aspectos o áreas en su vida, de acuerdo a este trauma que vivió de niños, ¿no? Entonces puede ser, sí, se oye bien decir, no, pues es que si existe el bien, el mal, no pudiera existir el bien para que lo venza. O sea, puede ser al revés también, que a raíz de cosas malas se generan otras cosas peores que vienen a vencer lo poco bueno que existía aún en nosotros. Y de ahí se tienen que dar procesos difíciles de sanidad, porque siempre es más fácil hacer daño que sanar. Por ejemplo, siempre, como lo decía en un video pasado, que te lo voy a dejar aquí, parece como que esta realidad está más diseñada para que suframos que para que gocemos. Está más diseñada para que tengamos mal que para que tengamos bien. Por ejemplo, para hacer un daño basta un instante. Puedo agarrar, yo digamos que esto es un cuchillo, me puedo mutilar aquí, me toma un segundo, un instante, 3 segundos hacer unos cuantos cortes así, y sin embargo el daño que yo me provoco aquí me va a tardar mucho tiempo en sanar, y eso tal vez nunca realmente me esté bien, tal vez afecte algunos nervios y tal vez yo no pueda recuperar mi movilidad en mi mano jamás. ¿Y cuánto tiempo voy a tardar, digamos, en sanar? Mucho tiempo más. Digamos, un papá le puede decir algo a su hijo y puede tomar un instante que esas palabras lleguen a él, y sin embargo el daño que le va a preocupar, el que le va a producir, le va a durar tal vez toda la vida. Parece como que las cosas están a favor del mal, para que el mal sea más difícil de vencer. Eso está, digamos, te hace pensar que cómo es que la benevolencia de ese gran Dios en el que ellos creen pueda existir de acuerdo a esa realidad. ¿Por qué no se vence igual, no? Porque el bien no vence más fácilmente al mal. ¿Por qué no, para poder hacerme daño, tardaría tanto? Sin embargo, que se sane instantáneamente. Sin embargo, vemos las cosas que, ¿por qué tienen que ser así, no? O porque si lo que Dios quiere producir en nosotros, o el Dios en el que ellos creen, como la valentía, ¿por qué no nos lo da? ¿Por qué no nos hacía tener eso sin la necesidad de que pasar por cosas difíciles, ¿no? O porque si el resultado final es producir carácter en nosotros, pulirnos para cuando lleguemos al cielo, ¿por qué no nos manda directamente al cielo y nos da todas esas cualidades así nada más ya? Porque sí, sin tener que pasar por este sufrimiento, ¿no? Es decir, existen muchísimas más cosas que nos indican que este Dios en el que ellos creen es un personaje inventado, es una mitología, es algo de un cómic, porque está muy ajeno a lo que es la realidad. Y bueno, esto era básicamente lo que quería reaccionar de esta parte del video. Déjame tu comentario, suscríbete para que puedas seguir mirando más este tipo de reflexiones, y te agradezco por haber visto el video, ¿ok? Cuídate mucho, bye bye.